Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio de domingo en el que vamos a comentar posibles alianzas militares y poder de las tropas de las distintas casas de Poniente para la séptima temporada de Juego de Tronos. Sí amigos, es algo que me preguntáis mucho. ¿Cuál es el poder militar de cada casa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué alianzas tenemos en juego? ¿Qué tropas se van a movilizar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde va a desembarcar Daenerys Targaryen? Todo eso es muy difícil de contestar, pero de forma esquemática vamos a intentar centrar todos los temas. Empecemos por Daenerys Targaryen y sus tropas. Ya sabemos que Daenerys Targaryen ha cerrado una alianza con los Martell y con los Tyrell. Y además tiene sus propias tropas. Dentro de esas tropas tiene 8.000 inmaculados y, según las distintas estimaciones, entre 40.000 y 58.000 Dothraki, según las fuentes más optimistas. Para trasladar esas tropas, como sabéis, hace falta una flota muy poderosa, y en el season finale de la sexta temporada ya vimos barcos de las Islas del Hierro, barcos dornienses y barcos Tyrell. Es decir, ha conseguido reunir una flota muy potente para trasladar todas esas tropas. Además tiene esa alianza en marcha con Yara y Theon Greyjoy, es decir, con parte de los hombres de las Islas del Hierro. ¿Qué problema tiene Daenerys? Bueno, tiene varios problemas que no son baladís. Problemas militares muy serios y muy acuciantes desde el punto de vista de la intendencia. Es decir, como ya sabéis, los Dothraki van medio en cueros. En Poniente estamos a punto de recibir una ola de frío brutal, llega el invierno a Poniente, y esa gente que va en cueros, ¿qué va a hacer? Imaginaros que progresan al norte. O les das una rebequita, o les das un poquito de ropa de abrigo, o pones a las señoras a tejer bufandas, o los Dothraki se van a congelar y van a morir como pajaritos. No va a hacer falta gran cosa. Los Inmaculados no es que vayan mucho más abrigados que digamos. Y diréis, son soldados rudos, son eunucos, les cortaron los testículos de pequeños, eso da mucha fuerza de carácter. Pues no, hay que abrigarse, la hipotermia es igual para todo el mundo. Entonces, hay que equipar de nuevo a todos esos Inmaculados, a esos 8.000 Inmaculados. O Daenerys Targaryen desembarca en un sitio donde pueda pertrechar bien a sus tropas, o de nada le sirve tener toda esa gente a su favor. Ya os he dicho, los más optimistas dicen 58.000 Dothrakis, tienes los 8.000 Inmaculados, que a lo mejor hay alguno menos porque los hijos de la arpía se encargaron de cargarse a bastantes, y claro, con semejante flota tienes que decidir dónde desembarcar. Eso es otro de los grandísimos dilemas. En realidad tienes muchos sitios a los que ir, pero claro, vamos a ver el mapa, y en el mapa he dibujado dos líneas con dos posibles rutas, las que me parecen más lógicas para ir desde Meereen hasta Poniente. Cada uno de los sitios tiene sus ventajas, aunque hay otras opciones. Voy a hablaros de las dos que yo creo que son mejores. Vamos a ver el mapa. Si yo fuera Daenerys Targaryen, iría sin duda a cualquiera de los dos siguientes destinos que he marcado. Uno de ellos es Lanza del Sol en Dorne y otro de ellos es Rocadragón, fortaleza ancestral de la casa Targaryen. Elegiría cualquiera de esos dos sitios. ¿Por qué Lanza del Sol? Muy sencillo. Lanza del Sol tiene un clima más similar al que los Dothraki están acostumbrados. La verdad es que está bastante cerca, no hay que hacer una travesía haciendo muchos desvíos y muchos giros. Y en Lanza del Sol se pueden pertrechar. Y además esas tropas se pueden aclimatar. Si dejas la flota ahí, luego de Lanza del Sol te puedes ir más arriba y coger Bastión de Tormentas, y desde Bastión de Tormentas ya puedes hacer el ataque contra Desembarco del Rey. O puedes hacerlo al revés, puedes hacer una navegación un poquito más larga, recuperar tu hogar ancestral, que desde el punto de vista emotivo yo creo que puede ser muy importante para Daenerys, quedarte en Rocadragón y de ahí ya puedes saltar a la costa e ir a por Desembarco del Rey. Eso si quieres ir por la vía rápida. Si quieres dar rodeos, ¿dónde puedes ir más? Pues puedes irte con Yara y con Theon e irte a las Islas del Hierro a machacar primero a tu tío Euron Greyjoy.
te puedes ir hacia el norte, intentar un pacto con el norte y luego ya marchar hacia abajo. Bueno, vamos a ver cuál es la situación real de las alianzas y la situación real de las tropas. La triple alianza Targaryen, Tyrell y Martell tiene, por un lado, los 58.000 Dothrakis de Daenerys, los 8.000 Inmaculados y las tierras del dominio, es decir, las tierras controladas por la casa Tyrell, pueden reclutar entre 80.000 y 100.000 hombres. El dominio es la zona que tiene más población y que más hombres puede reclutar. Y luego, Dorne tiene alrededor de unos 50.000 soldados reclutables. Eso hace un total de unos 188.000 soldados al mando de Daenerys, más 8.000 Inmaculados. Se dice que los Inmaculados son la mejor infantería del mundo, con diferencia. ¿Y por qué se dice esto? Porque hace 400 años, en la batalla de Qohor, en esa batalla, 3.000 Inmaculados derrotaron a 50.000 Dothraki a caballo. ¿Cómo es eso posible? Pues ya os lo he dicho muchas veces, igual que los antidisturbios son capaces, en un número mucho menor, de dominar a gente en una manifestación que le supera por mucho en número, o igual que Julio César, en la Guerra de las Galias, era capaz de dominar a tribus germánicas mucho mayores en número, pero que no tenían disciplina militar. La clave del éxito de un ejército es múltiple. Por un lado, una buena intendencia, es decir, que el ejército esté bien pertrechado, bien nutrido. Por otro lado, una buena estrategia. Y por el otro lado, la moral. Los Dothraki desconocen lo que es la estrategia militar. Va la horda a caballo, se lanzan ahí al desenfreno, pero imaginaros que os encontráis frente a una formación sólida, al estilo de las falanges macedonias, es decir, con esas lanzas y esos escudos, y tú intentas cargar contra unos tipos que están defendidos y tapados por escudos con unas picas largas. Según se acercan los caballos, ¡záscata! Pinchazo al caballo en la barriga, el caballo se encabrita, se empiezan a desmoralizar, etc. ¿Qué ventaja hay? Que ahora por lo menos los Inmaculados y los Dothraki están del mismo lado. Y respecto a la moral, imagínate que te presentas en el campo de batalla, se te presenta esa horda salvaje, se te presentan los Inmaculados y encima sobre tu cabeza tienes volando 3 dragones que te están carbonizando a las tropas. Que aunque te tapes así con el escudo, quedas carbonizado igualmente. Que empieza a oler a barbacoa a tu alrededor con todos tus compañeros tostados como granos de café. ¿Qué haces si eso te pasa? Lógicamente, huir. Huir, dices, me voy de aquí, yo me voy, si acaso me voy poniendo de perfil, voy a silbar, voy a disimular y me voy a ir de aquí. No vaya a ser que yo sea el siguiente tostado y a mí me apetece beberme un buen vino del Rejo antes de que eso suceda. Pero bueno, parece que los Lannister no tienen mucho que hacer, ¿verdad? 188.000 soldados en su contra, 8.000 Inmaculados. Eso a priori, porque ahora en un momentito hablaremos de las posibles alianzas. Claro, ¿qué poder militar tienen los Lannister de verdad? Pues muy sencillo. Por un lado tienen 2.000 capas doradas, es decir, la Guardia Real. En las tierras de la corona, es decir, las tierras circundantes a Desembarco del Rey, pueden reclutar unos 10.000 soldados. En las tierras del oeste, que han sido clásicamente las tierras Lannister con Lannisport como capital, pueden reclutar unos 50.000 soldados. En las tierras de la Tormenta, es decir, las tierras que corresponderían ancestralmente a la Casa Baratheon, pueden reclutar unos 50.000 soldados, porque recordemos que todas esas tierras de los Baratheon ahora están al mando de los Lannister, y los Lannister también están dominando, con su alianza con los Frey, aunque los Frey ahora son empanada de carne, las tierras de los ríos. ¿Y cuánta gente hay en las tierras de los ríos? Pues más o menos unos 45.000 soldados. Eso hace un total de unas 152.000 tropas Lannister, frente a 188.000 de la otra coalición. En realidad, parece que hay bastante desventaja numérica, pero no es verdad. Tienes que tener en cuenta que los Lannister lo que tienen que hacer es defender sus posiciones. Y defender una fortaleza requiere muchas menos tropas que sitiarla. Es decir, tú defiendes la fortaleza, pero
para poder sitiarla tienes que cercarla a todo alrededor y tienes que intentar cortar los suministros de dicha fortaleza para que los que están dentro se rindan por inanición. Es decir, el principio fundamental de los sitios es cortar los recursos a los sitiados de forma que no tengan más remedio que rendir el castillo. O bien, si intentas un asalto, tienes que hacer o una brecha en los muros o conseguir torres a través de las cuales poder hacer un asalto. Porque una vez dentro, amigo, los que están dentro no tienen mucha capacidad de maniobra y tienen que luchar hasta la muerte en caso de que no se quieran rendir. Y ya os digo, cuando se abre una brecha en una muralla de una fortaleza, el impacto psicológico es tal que hace que la moral de los que defienden se venga abajo y normalmente acaban rindiéndose. Como os digo, es mucho más fácil respecto al número de tropas defender una fortaleza que sitiarla. No hay tanta desigualdad. Pero bueno, hay más gente en Poniente, hay más tropas, hay más coaliciones, hay más alianzas. Hay otras fuerzas militares de las que vamos a hablar. Vamos a hablar del norte. El norte es la región más extensa, pero la densidad de población es menor que en otras zonas. ¿Qué tropas hay en el norte? ¿Qué tropas podría reclutar Jon si todo el mundo se le une? Pues podría reclutar 45.000 hombres más 2.000 salvajes. ¿Qué alianza tiene ahora Jon? Que es una alianza que está ahí de forma inestable porque al frente de esa alianza, al frente de esa otra gente está Meñique. Las tropas del valle. Las tropas del valle de Arryn son unos 45.000 hombres. Es decir, entre las tropas del norte y las tropas del valle tienes más o menos unos 90.000 hombres. Más 2.000 salvajes que no sé si ya se quedarán en el agasajo porque los pobres ya han sufrido bastante y encima meterse ahora en esta guerra pues no sé si les va a venir muy bien, pero claro, 90.000 hombres no es una cifra nada despreciable. Por otro lado, se sabe que las tropas de las tierras de los ríos podrían ser leales en cierto momento en caso de conflicto militar, podrían cambiar de bando y unirse también a las tropas del norte. Y eso serían unos 45.000 hombres que ahora mismo están bajo el dominio de los Lannister. Pero ya sabemos que esa parte tiene una fidelidad muy cogida por los pelos. Porque los Tully, que ahora mismo están en aguas dulces, que rindieron aguas dulces a los Lannister y a los Frey, andan ahí que yo creo que a la mínima, en cuanto el norte coja más poder, cambiarán de bando y entonces tendríamos otros 45.000 hombres para el norte. O sea que teóricamente Jon podría reunir unos 135.000 hombres. ¿Y qué ventaja tienen las tropas norteñas? Son las mejor pertrechadas para el invierno, sin duda. Las más acostumbradas al frío, las más acostumbradas a la nieve, y eso es un plus muy, muy, muy importante. Claro, la pregunta del millón es, ¿qué va a suceder cuando llegue Daenerys a Poniente? ¿Querrá poner al norte de su lado o querrá conquistar el norte? Hombre, si es mínimamente lista, lo suyo es crear una alianza con el norte. Porque, desde el punto de vista estratégico, si te alías con el norte, tienes cogidos por dos flancos a todas las tierras favorables a los Lannister. Por arriba el norte y el valle, en el centro tienes las tierras Lannister y por abajo tienes a Dorne y tienes Alto Jardín. Entonces tenemos la situación militar que todo el mundo querría soñar, al enemigo cogido entre dos flancos. Por tanto, el movimiento natural de Daenerys sería aliarse con Jon y con el norte. Eso es lo normal, eso es lo que debería hacer. ¿Y qué es lo que tendría que hacer Cersei? Pues Cersei tendría que aliarse, en este caso, con Euron Greyjoy. Muchos me decís, ¿y Euron Greyjoy con sus 1000 naves no plantará cara en el mar a Daenerys Targaryen? Y yo os digo, sería tonto si lo hiciera. Sería tonto. ¿Por qué? Porque las tropas de las Islas del Hierro en su totalidad son de 25.000 hombres. Yo calculo que unos 5.000 de esos hombres se han ido con Theon y Yara. Por lo que en realidad en las Islas del Hierro quedan unos 20.000 hombres. Habría que ser idiota perdido para meterse en esa batalla. Otra cosa es que las Islas del Hierro y esos 1000 barcos sirvan de ayuda a Cersei Lannister, que lleguen a algún tipo de pacto, y los 20.000 hombres de las Islas del Hierro, dirigidos por Euron, se unan a las tropas de Cersei, con lo cual tendrían unos 172.000 hombres, más o menos.
aproximadamente. ¿Y qué sucede si el norte y el valle se unen a las tropas de Daenerys? ¿Cuánta gente tendrían en total? Pues tendrían unos 220.000 hombres frente a 172.000. Ya os digo, parece que está muy desequilibrado, pero no es así. Pensad en lo que os he dicho antes. Defender posiciones requiere mucha menos gente que asaltarlas y que ocuparlas. Es decir, nos espera un conflicto bélico de narices. ¿Qué tiene que hacer Euron Greyjoy? ¿Qué tiene que hacer? Si fuera listo, ya os digo, no se metería nunca en el bando perdedor. Si él analiza la situación, dirá: es que a mí me conviene mucho más irme con Daenerys. Intentar convencerla de que mis sobrinos son unos traidores, hacer alguna argucia o hacer algo, pero siempre quedarme con Daenerys. Ahora, si se alía con Cersei o quiere casarse con Cersei, para mí ha cometido un error estratégico brutal. Y luego, respecto al poder en el mar, no olvidemos una cosa. Los Tyrell tienen la Isla del Rejo, dirigida por la familia, por la casa Redwyne, donde se produce el mejor vino, el vino del Rejo. En la Isla del Rejo además tienen los mejores astilleros de Poniente. Es decir, gran cantidad de los barcos de Poniente salen de los astilleros del Rejo. Y luego los Lannister tienen algunos barcos más, pero no gran cosa. Tienen unos 60-70 barcos de guerra. Aparte, durante la batalla de Aguas Negras, gran parte de la flota real quedó quemada y destruida. Es decir, para Cersei sí que sería interesante aliarse con Euron. Pero para Euron no tanto. Euron se lo debería pensar 2 veces, aunque seguramente Cersei, al verla que se le viene encima, intentará buscar alianzas por todas partes. Como ya os he dicho, cosas que pueden decantar la batalla en contra de los Lannister: la traición de la gente de las Tierras de los Ríos, que ahora mismo están ocupados por los Lannister, pero que pueden cambiar de lealtad en cualquier momento, y cosas que pueden cambiar las cosas en contra de Daenerys, pues que sus tropas están fatal pertrechadas, fatal, y se tienen que adaptar a ese frío. Los Dothraki están acostumbrados a combatir en zonas muy abiertas, pero ¿qué va a ser de los Dothrakis cuando se metan entre colinas? ¿Qué va a ser de los Dothraki cuando vayan más al norte y vean que hace un frío que pela? ¿Qué va a suceder? Porque los Dothraki pueden morir en emboscadas de una forma muy muy sencilla. Los Dothraki con los caballos tienen gran capacidad de maniobra, pueden ir de aquí para allá. Pero, ¿qué tienes que hacer para derrotar una buena caballería? Pues muy sencillo, hay que dejar a la caballería sin espacio. Los caballeros necesitan mucho más espacio para maniobrar que los infantes. Por tanto, emboscada perfecta para una caballería: un cañón estrecho y atacar desde delante y desde atrás, o incluso desde arriba. Otra cosa que puede destrozar a una caballería como los Dothraki, que no llevan armaduras: se meten los caballos en un desfiladero, cierras la parte de delante, cierras la parte de atrás, pones arqueros desde arriba en los lados del desfiladero y simplemente te dedicas al tiro al blanco. Punto final. Arrasas a los caballeros, sobre todo estos que van sin armadura, con una facilidad pasmosa. Si yo fuera un estratega en Poniente, me dedicaría a formar arqueros como un demonio. Pero claro, hasta ahora mucho rollo, mucho chau chau, mucho análisis estratégico, pero ¿qué es lo que decantaría las cosas a favor de los Lannister? Porque hay un factor brutal que decantaría las cosas a favor de los Lannister. Una cosa además muy evidente. Analicemos de nuevo las tropas. Los soldados Lannister, junto con los 20.000 hombres del hierro de Euron, son alrededor de 172.000 soldados. Daenerys, con su actual alianza y con sus tropas, tiene alrededor de 220.000 hombres. ¿Qué pasa si al final el norte se mantiene neutral? ¿Y qué pasa si Meñique se pone de repente de parte de los Lannister, de parte de Cersei? Esos 220.000 de Daenerys se verían contrarrestados por 217.000 por parte de los Lannister. Si sumamos los 172.000 con los 45.000 de los Caballeros del Valle, tenemos ya casi un empate técnico en tropas. Quedarían los 45.000 hombres del norte, que serían en realidad la llave para decantar la batalla hacia un bando o hacia otro. Y ya, para acabar,
¿Por qué el norte puede ser que no se meta de entrada en esta guerra? Muy fácil, porque cuando menos nos lo esperemos, se derrumba el muro, entra el Rey de la Noche con su ejército de muertos. ¿Y quiénes son los primeros que tienen que hacer frente al Rey de la Noche? Pues los hombres del norte. Con lo cual, sabiendo que hay una amenaza que viene del norte, es complicado que Jon decida llevarse todas las tropas del norte hacia, por ejemplo, Desembarco del Rey para ayudar a Daenerys, dejar el norte vacío de tropas, que entre el Rey de la Noche y conquiste el norte sin ningún tipo de oposición. Entonces, que Jon, sabiendo que hay una amenaza en el norte, entre en guerra de forma inmediata o quiera participar de forma inmediata, es muy dudoso. Veremos qué reacción tiene Jon cuando llega Daenerys, pero en realidad la función de Jon también sería avisar a Daenerys y decir: oye, mira, entiendo que quieras conquistar todo, pero tienes que ser consciente de que hay algo más grande, que me tienes que ayudar con eso que es más grande, que si no, vamos a morir todos. Es como esas películas de catástrofes aéreas, esas películas en las que va la gente en avión y siempre hay una señora que dice: ¡vamos a morir! ¡Moriremos todos! Pues aquí lo mismo. Daenerys, si no nos ayudas, vamos a morir todos. Y ese es el punto final. ¿Hasta qué punto puede cambiar el destino de la guerra el ataque de los caminantes? ¿Hasta qué punto puede aprovecharse Cersei de que el norte está ya siendo invadido por los caminantes para ella llevar a cabo sus planes? Veremos que se hace realidad esa visión de Daenerys en la Casa de los Eternos, esa visión en la que parece estar dentro del templo de Baelor, ese templo destruido, sin techo, que parece que está cayendo sobre ella algo que podría ser nieve o ceniza, o esa visión que luego la traslada a ese portón en el muro que la lleva a un páramo helado. ¿Veremos que todo eso se cumple? ¿Ese sueño profético, esa visión profética, será realidad? Recordemos que todo esto que estamos diciendo está sumamente condicionado por la posible caída del muro. Ya os digo, si el muro cae, y yo estoy deseando que el muro caiga, y soy defensor de que el muro tiene que caer, todas estas cuentas de números, todas estas estrategias militares, todas estas decisiones sobre dónde voy a desembarcar, no van a tener sentido. Llegará algún momento en el que tienen que tomar la decisión de frenar a los caminantes. ¿Y dónde van a poder frenar a los caminantes? Pues estratégicamente el mejor sitio, el más fácil de defender, es la zona más estrecha de Poniente, es decir, el cuello, en la Tierra de los Ríos. Bueno, a ver qué os parece este análisis. Espero que os guste. Ya habéis visto que en el vídeo anterior he metido alguna cosita que ya no era de Juego de Tronos, y quizás pronto os meta alguna otra cosita que tampoco va a ser de Juego de Tronos, para variar un poco hasta que empiecen los rodajes. Y ya nos han dicho, por desgracia, que se va a retrasar el estreno de la próxima temporada, porque los rodajes van a empezar más tarde, porque como llega el invierno, necesitan paisajes más invernales. Con lo que todo se va a demorar. ¿Hasta cuándo? No lo sé, espero que no más tarde de mayo, porque los más pesimistas venían diciendo que tendríamos que esperar hasta septiembre del 2017. Y a mí me va a dar algo. Si tengo que esperar tanto, tendré que tomar algún tipo de medicación, algún tipo de psicotrópico que transporte mi mente y mi imaginación al mundo de Hielo y Fuego, porque en el mundo real no voy a poder aguantar tanto. Espero que os haya gustado este análisis de tropas y fuerzas militares y nos vemos posiblemente el miércoles. ¡Hasta pronto! Y este final de vídeo es un recordatorio, una llamada a la acción, para que no olvidéis suscribiros, porque en cuanto lleguemos a 100.000 seguidores, aguja puede ser tuya, entre muchos más premios, porque ¿sabéis qué? Me van a donar camisetas súper chulas para sortear. Y voy a crear camisetas con diseños espectaculares de Juego de Tronos que también sortearé. Viene un magno evento si llego a los 100.000 seguidores.